Buenos días, profesora. Hoy le presentaremos el seminario del grupo 6, el que corresponde a acidosis metabólica. Los integrantes son Daniel Ocampo, Natalia Maldonado, Eileen Solar y Sofía Córdoba. Antes de entrar a nuestro tema, debemos mencionar un poco sobre cómo se mantienen regulados y equilibrados los electrolitos en nuestro cuerpo. En el organismo existe un equilibrio de iones necesarios para mantener la homeostasis. Este término se utiliza para describir los mecanismos que mantienen constantes o dentro de ciertos intervalos alrededor de un punto de referencia las condiciones del medio interno de un organismo a pesar de los cambios en el medio externo, como por ejemplo funciones como la temperatura corporal, la presión sanguínea, frecuencia respiratoria y niveles de glicemia o glucosa en la sangre, entre otros. Estos son regulados en gran parte en los riñones, como podemos apreciar en la primera imagen, mediante procesos de absorción, reabsorción, secreción y excreción. En nuestra presentación nos centraremos principalmente en las concentraciones plasmáticas de bicarbonato. Casi todos los procesos biológicos son dependientes del pH del medio, por lo que es sumamente necesario tener un mecanismo que controle el pH del medio ante cambios, ya sea por adquisición de ácidos o bases. Es por esto que existen los sistemas amortiguadores de pH, como el sistema de bicarbonato que realiza su trabajo en el plasma sanguíneo. Este amortiguador actúa mediante la transformación del dióxido de carbono obtenido en la respiración a bicarbonato. Cuando respiramos y adquirimos dióxido de carbono, este se une a la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos. Al interior de los glóbulos rojos, entonces, una enzima llamada anhidrasa carbónica hidrata al dióxido de carbono transformándolo en bicarbonato. Los riñones son los órganos encargados de actuar cuando el pH plasmático disminuye. Se estimula en ellos la secreción de protones, en el túbulo proximal y distal, específicamente mediante la unión a NH3 para secretarse luego como NH4 o amoníaco. También en los riñones se estimula el aumento de la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal, túbulo distal y en el asa de Henle, provocando que el pH vuelva a la normalidad y se disminuya el grado de acidez. Es importante mencionar los conceptos de secreción y reabsorción que ocurren en los riñones. La secreción corresponde al paso de sustancias desde la sangre hacia el líquido tubular y, por otro lado, la reabsorción corresponde al paso de sustancias desde el líquido tubular a la sangre. Es por esto que consideramos que la reabsorción de bicarbonato es muy importante, ya que el bicarbonato, estando una vez en la sangre, puede realizar su acción amortiguadora. Acidosis. La acidosis es un proceso que produce un exceso de protones libres. Puede ser de origen metabólico, disminución de bicarbonato, o respiratorio, aumento de la presión parcial de CO2. Cuando se demuestra en una medición sanguínea un pH bajo, se habla de acidemia. Es importante diferenciar la acidosis de la acidemia, ya que la acidosis no necesariamente puede presentar acidemia, pero sí es una consecuencia. La acidosis metabólica no es una enfermedad en sí, más bien es una condición secundaria a una patología o un signo de otra cosa. Usualmente ocurre cuando el cuerpo produce demasiado ácido o los riñones no están eliminando lo suficiente del cuerpo. Es por esto que decimos que surge ante una disminución de la concentración de bicarbonato, ya que esto se traduce en la disminución del pH, es decir, un medio ácido. Es por esto entonces que clasificamos las causas en tres motivos: por una pérdida de bicarbonato a través del tracto gastrointestinal o los riñones, por la ingesta de sustancias ácidas que debilitan el sistema de amortiguamiento de los ácidos regulado por el bicarbonato, o por un fallo en la excreción de los iones hidrogeniones. Existen tres tipos de acidosis metabólica. La acidosis diabética se presenta cuando sustancias ácidas o cuerpos cetónicos se acumulan en el cuerpo. Estas son más frecuentes en pacientes con diabetes tipo 1 no controlada. También se puede conocer como cetoacidosis diabética y CAD. La acidosis hiperclorémica resulta de la excesiva pérdida de bicarbonato de sodio del cuerpo. Esto puede suceder debido a una diarrea intensa. Por último, la acidosis láctica resulta de la acumulación de ácido láctico. Puede ser causada por alcohol, cáncer, ejercitación durante mucho tiempo, insuficiencia hepática, convulsiones, falta prolongada de oxígeno a causa de un shock, insuficiencia cardíaca o anemia grave.
Síntomas y signos. Si bien la mayoría de los síntomas son causados por alguna enfermedad o afección subyacente, estos se pueden identificar en un paciente con respiración rápida, confuso, con mucho cansancio e incluso inconsciente, lo que le puede llevar a un coma. También hay casos en donde la acidosis metabólica puede llevar a un shock o incluso a la muerte. En algunas situaciones puede transformarse en una afección crónica y leve. Al hablar de acidosis metabólica debemos tener en cuenta estos dos conceptos claves. El primero, el anión gap, también conocido como la brecha aniónica, corresponde a la diferencia de concentraciones entre cationes y aniones medidos en suero, plasma u orina, es decir, el líquido extracelular. La magnitud de la diferencia se utiliza para identificar la causa de la acidosis metabólica. Sus valores normales se encuentran entre el 12 más menos 4 miliequivalentes por litro y se calcula restando las concentraciones de cloruro y bicarbonato, que corresponden a los aniones, a las concentraciones de sodio y potasio, que corresponden a los cationes. El segundo concepto a tener en cuenta es la relación normal entre el bicarbonato y la presión parcial de CO2 o dióxido de carbono en la acidosis metabólica. Al ocurrir un aumento en la concentración de iones hidrogeniones, se tiene como consecuencia la pérdida de bicarbonato. Esto a su vez manda una señal al tronco encefálico y estimula el centro respiratorio, lo cual produce una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono debido a la hiperventilación. En relación al análisis clínico, existen 5 exámenes para el estudio etiológico y un posible diagnóstico de la acidosis metabólica. Primero están los electrolitos plasmáticos, que sirven para calcular el anión GAP y el GAP osmolar. Segundo, los electrolitos y pH urinarios, que sirven para calcular el anión GAP urinario y diferenciar las ATR, o también llamada la técnica espectroscopía de infrarrojo, que permite la identificación de los grupos funcionales de un compuesto. Tercero, la creatinina plasmática y el BUN, que corresponde a la cantidad de nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo. Estos sirven para evaluar la función renal y descartar una posible insuficiencia. Cuarto, la glicemia y la cetonemia, que corresponde al nivel elevado de cuerpos cetónicos en la sangre, los cuales se producen en el organismo cuando se usan las grasas en lugar de glucosa como fuente de energía, como sucede en la diabetes mellitus. Estos sirven para descartar la cetoacidosis diabética o alcohólica. Y en quinto lugar, la osmolaridad medida por osmómetro, el cual es un instrumento que sirve para medir la presión osmótica entre una solución y un solvente. Esto es para calcular el gap osmolar. Tratamiento. El tratamiento va a depender de la causa. En la acidosis metabólica con anión normal, en la que el pH es menor a 7,20 y la concentración de bicarbonato es menor a 10 miliequivalentes por litro, lo que se da por pérdida de bicarbonato, en este caso la reposición de volumen con solución fisiológica suele ser suficiente para restablecer la homeostasis. En la acidosis metabólica con anión GAP aumentado se hará terapia con HCO3 en la acidosis láctica o tóxica cuando el pH sea menor a 7,10 y también cuando el pH sea menor a 6,9 o en caso de arritmias. Ahora, para entender un poco mejor la acidosis metabólica, aplicaremos todos los conceptos previamente mencionados en el siguiente caso clínico. Un paciente de 50 años, con un peso de 60 kilogramos, es encontrado en la vía pública comprometido de conciencia. Al momento del ingreso, se objetiva coma, respiración profunda de 35 respiraciones por minuto, un volumen líquido extracelular levemente disminuido y un leve aliento a acetona. Al evaluar los valores de GSA del paciente, se observa que el pH está disminuido, ya que el valor de referencia es de 7,35 a 7,45 y el paciente presenta 7,05. La presión parcial de CO2 se encuentra disminuida, ya que el paciente presenta 18 milímetros de mercurio y los valores de referencia van desde los 37 a 43 milímetros de mercurio.
El valor de bicarbonato en la sangre se encuentra muy por debajo de lo normal. Lo común va desde los 22 a 26 miliequivalentes por litro y el paciente presenta 6,1. Al evaluar los electrolitos en el plasma, se da cuenta de que el sodio se encuentra dentro de lo normal, el potasio está disminuido y el cloruro está aumentado. Otros valores que se obtuvieron fue que tanto la glicemia, la creatininemia y el nitrógeno ureico estaban dentro de los valores de referencia y la cetonemia dio positiva. Para saber el diagnóstico, se tuvo que calcular el valor del anión GAP. Este cálculo se hace sumando los cationes totales o iones positivos y luego a esto se le debe restar el total de los aniones o iones negativos. En este caso sería sodio más potasio menos cloro, es decir, 140 más 2,2 mil equivalentes menos 115 mil equivalentes, lo cual da un resultado de 27,2. Los valores de referencia del anión GAP van desde los 8 a los 16 mil equivalentes, por lo que al hacer el cálculo se evidencia que este está aumentado. Como primer diagnóstico, se tiene una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Como diagnóstico secundario, se trataba de una alcalosis respiratoria. Esta surge como consecuencia de la acidosis metabólica. También se descarta diabetes descompensada y falla renal, ya que los valores de glicemia y nitrógeno ureico están dentro de los valores normales. Por último, se debe considerar una intoxicación, ya que hay un GAP osmolar importante. Se considera intoxicación por metanol y alcohol, lo cual orienta en este caso al diagnóstico de cetonemia positiva o cetoacidosis alcohólica. Como diagnóstico final, se trataba de una intoxicación aguda grave por alcohol. En conclusión, la acidosis metabólica no es una patología, más bien es una condición que está estrechamente relacionada con la acción amortiguadora del bicarbonato. Cuando disminuye el bicarbonato en nuestro organismo, aumentan las concentraciones de H+, lo que produce un pH ácido. Existen tres tipos de acidosis metabólica: la acidosis diabética, acidosis hiperclorémica y la acidosis láctica, todas estas relacionadas con la presencia de ácidos o pérdida importante de bicarbonato, y se tratan dependiendo de la causa que las provoque.